Una de las preguntas que a lo mejor más difícilmente respondemos con certeza y que a lo mejor pareciera muy simple para nosotros, pero que da trabajo de repente de responderla, es ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un cristiano o un creyente en Jesucristo y una persona que no lo es? Creo que ya nos hemos puesto de acuerdo en el tiempo que tenemos de conocer la Escritura y de leer la Biblia en que todos somos pecadores, ¿verdad? Por lo tanto, la diferencia no sería que unos son pecadores y otros no lo son. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no se vayan a ofender si les digo que son una bola de pecadores. No se vayan a ofender. Yo estoy incluido en esa bola. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Aquí nos reunimos. Digo, si alguien piensa que la gente que viene a la iglesia es gente perfecta, es gente sin errores, qué terrible desilusión. Si alguien piensa que la iglesia es un pedacito de cielo, qué terrible decepción. No, somos un conjunto de pecadores con una tremenda bendición. Pecadores que han recibido una tremenda bendición, han sido redimidos. Y han sido redimidos por gracia. Esto quiere decir de a gratis, gratuitamente, sin tener ningún merecimiento, sin tener ninguna buena obra que hayan hecho, que hayan merecido la salvación de parte de Dios. Ok, entonces ya quedamos, todos somos pecadores, tanto los que estamos aquí reunidos en la iglesia como los que no están reunidos en la iglesia. ¿Qué es lo que caracteriza a un cristiano? ¿Qué es lo que hace de alguien que pueda decir es cristiano y de otro que definitivamente no lo sea? Bueno, como no vamos a hacer una encuesta ahorita, ni ese examen, ni nada que se le parezca, déjenme decirles, hermanos, lo que hace diferente a un cristiano o lo que hace que a alguien se le pueda llamar cristiano es simple y sencillamente que está en Cristo y que Cristo está en él. Esa es la tremenda diferencia con el mundo que no es creyente en Jesucristo. Nosotros estamos aquí porque estamos en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, Él está en nosotros. Esa es la diferencia. Si ustedes tuvieran una definición simple, concreta, rápida de qué es un cristiano, es alguien que está en Cristo y que Cristo está en él. Por lo tanto, ser cristiano es vivir en Cristo. Por eso es que una y otra vez vamos a decir y vamos a repetir, no somos cristianos solamente cuando venimos el domingo al culto, no somos cristianos solamente cuando venimos a la reunión de oración o al estudio bíblico, cuando que vengamos aquí a la iglesia. Somos cristianos 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, nosotros tenemos que vivir en Cristo. Es más, cuando estamos durmiendo, nosotros seguimos siendo cristianos. Nuestro cerebro está desconectado, nuestra conciencia no está completa, nuestro subconsciente está ahí trabajando en lo que soñamos. En ese momento aún nosotros estamos viviendo en Cristo, estamos viviendo la vida en Él. Déjenme decirles un segundo punto de lo que significa también ser cristiano. Si ser cristiano significa vivir en Cristo, entonces también ser cristiano significa vivir en la lucha. Vivimos en una lucha permanente. Vivimos en una lucha espiritual. Vivimos en una lucha que tiene que ver luchar con nuestra carne, luchar con el mundo, luchar con el enemigo de nuestras almas también. Pero es una lucha en la que nosotros sabemos que somos más que vencedores. Es una lucha en la que nosotros sabemos que no depende de nosotros la victoria, porque esa victoria ya fue ganada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, fue ganada por el Señor Jesucristo cuando se levantó entre los muertos, cuando Él resucitó. Y nosotros ahora somos más que vencedores en Él, pero estamos viviendo esa lucha. Y es una lucha finalmente entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Y yo quiero tomar el texto que leímos el día de hoy
comenzando por el último versículo. Les pido por favor que se fijen ahí en sus Biblias, en el último versículo que leímos hoy en este texto, que es el versículo 21. Estamos en Romanos capítulo 12, no cierren sus Biblias por favor, porque la vamos a estar refiriendo a ella constantemente. Entonces tenganla a la mano. ¿Cómo dice el versículo 21? ¿Podemos leerlo juntos? No seas vencido de lo malo, sino vencido del mal. A ver, como se oyó muy disparejo, vamos a leerlo de nuevo dos juntos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren, es el último versículo de este pasaje, sin embargo, es el versículo que toca el tema central de todo el pasaje. De todo Romanos 12, del 9 al 21, digamos que este colofón, este epílogo, este último versículo es el que le da tema a todo lo demás. No seas vencido de lo malo, sino bien vence con el bien el mal. Finalmente, también algo que es difícil de definir es qué es el bien y qué es el mal. Es difícil de definir cuando queremos definir desde nuestra perspectiva humana y con nuestros criterios humanos. Por ejemplo, puede ser alguna cosa que para nosotros sea buena aquí, para alguien que esté en África, a lo mejor sea mala, o al revés. Algo que está mal allí en África, aquí no tiene ningún problema. ¿Sí? Si buscaba de algo aquí, pero no. Bueno, si yo no, nada más quiero poner el ejemplo de algo a lo que me estoy refiriendo. Si yo tuviera aquí un vaso de agua y yo lo tomo de esta manera y se lo doy a la hermana Dulce, que está más cerca, y se lo doy a ella, ¿usted se ofendería, hermano? Si yo hiciera eso, yo creo que no. Yo espero que no sería ofensivo. Bueno, pero si yo hago eso, por lo menos en Ghana, en un país que se llama Ghana, que está en África, saben que es tremendamente ofensivo. Es muy ofensivo que yo se lo dé con la mano izquierda. Sí, si yo se lo doy con la derecha, está bien, pero si se lo doy con la mano izquierda, es ofensivo. Por lo tanto, algo que aquí no tiene mayor importancia, es algo bueno, compartir un vaso de agua. Si yo lo hago en otro lugar, por lo menos en Ghana, les digo porque eso me platicó un hermano que es de allá, de Ghana, por eso lo sé. Es ofensivo, ¿no? Es ofensivo estarlo con la izquierda. No me voy a meter en las causas culturales de eso, pero es así. Bueno, así hay un montón de cosas. Lo bueno y lo malo, a veces, si lo queremos definir con los estándares culturales o humanos, va a ser un poquito complicado. Pero como nosotros lo definimos de acuerdo con los criterios que hay en la Escritura, de acuerdo con los criterios que hay en la Biblia, entonces nos va a ser mucho más claro. Finalmente, todo lo que viene de Dios es el bien. Finalmente, Dios en sí mismo es la esencia de lo bueno. Y todo lo que va en contra de Dios, o todo lo que contradice la enseñanza de Dios, podemos decir que es malo. Y una de las cosas que la misma Escritura nos enseña es que Dios es ¿qué? Es Dios, es bueno, pero primero de Juan 4:8. Dios es amor. Dios es amor, Él es amor. Una de las definiciones más concretas y más simples que tenemos de Dios en la Escritura es que Él es amor. Amor que se manifiesta hacia los demás, amor que se manifiesta hacia su creación, amor que se manifiesta de diferentes maneras. El amor de Dios está centrado en sus criaturas, está centrado en sus hijos. Hace un momento cantábamos y decíamos que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y eso es una tremenda bendición, eso es algo muy bueno. Ahora, algo malo es cuando nosotros no sentimos amor hacia los demás, sino nos centramos en nosotros mismos. Si tuviéramos que decir que es lo contrario del amor, a lo mejor lo más rápido que viene a nuestra mente es el odio, ¿verdad? Yo diría, bueno, a lo mejor no. A lo mejor lo contrario al amor es el egoísmo. Es el estar centrado en uno mismo, es el estar centrado no en los demás, sino en uno mismo.
Al fin y al cabo, la caída de Adán y de Eva en el huerto del Edén tuvo que ver con un egoísmo tremendo, tuvo que ver con el deseo de ellos llegar a ser igual a Dios. Y Satanás, sabiendo esa debilidad que había en el corazón de ellos, tomó ocasión de esto. Bueno, comenzó la tentación, vino la caída, toda la historia que ustedes saben muy bien. Pero lo contrario del amor, entonces, probablemente sea el egoísmo. Y probablemente cuando nosotros, aún como cristianos, aún como hijos de Dios, comenzamos a actuar con egoísmo, estamos actuando de la manera contraria a lo que es Dios. Estamos actuando de la manera contraria a lo que Dios en su palabra dice que hagamos. Efectivamente, hermanos, Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros somos hijos de Dios, y si el Señor Jesucristo es amor, por supuesto, y es la manifestación más grande del amor de Dios, y Él vive en mí, y yo vivo en Él, no debería de ser que la principal manifestación de nuestra vida y de mi vida fuera el amor. No debería de ser eso. La lógica y el razonamiento, eso nos diría, bueno, si Dios es amor, que si Él vive en mí, porque Cristo vive en mí, yo vivo en Cristo, entonces en mi vida se debería de manifestar de una manera natural, sencilla, simple, directa, el amor en todos los aspectos de mi vida. Hermano, hermana, cada vez que experimentes tu egoísmo, cada vez que experimentes tu yoísmo, el estar centrado en el yo, el estar centrado en ti mismo, piensa en que estás experimentando algo que es contrario a la voluntad de Dios, contrario al deseo de Dios, y más encaminado a lo que se aleja de Dios. Desde luego no quiero hablar del odio ni de ninguna otra cosa así, pero principalmente el egoísmo, el centrarnos en nosotros mismos y que hacia los demás nos sintamos indiferentes o nos sintamos simplemente, no me interesa mucho lo que le pase a otro. Nos estamos alejando de lo que es la voluntad de Dios. Miren, entre tantas cosas equivocadas que a veces decimos también los cristianos, y entre tantas frases ya hechas que de repente nos aprendemos y las repetimos y a veces las interiorizamos y las pensamos, está aquella de que yo no voy a la iglesia a ver a los demás, yo voy a la iglesia a buscar de Dios. Yo a eso voy, así que yo nada más voy a eso. Eso equivale a decir lo que le esté pasando al que está sentado a mi izquierda o a mi derecha, lo que le esté pasando al que está atrás de mí o delante de mí, no me afecta mucho, ¿verdad? Yo voy a adorar a Dios y entonces adoro a Dios con el corazón, levanto mis manos, uso mis palmas, adoro al Señor con todo mi corazón. ¿Qué le está pasando al que está atrás de mí? La verdad es un problema, no es problema mío. Si nosotros tenemos a veces ese pensamiento, déjenme decirles hoy, hermanos, es el pensamiento más anticristiano que hay. Es decir, no me interesa lo que le esté pasando a los demás, es lo más opuesto a la enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso, y ahora sí voy a retomar a partir del versículo 9 que leímos hace un momento, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Fíjense que todo este pasaje, del versículo 9 al versículo 21, que tiene un tema central, solamente menciona una vez la palabra amor y solamente una vez el verbo amar, en el versículo 10. Sin embargo, si ustedes me preguntan cuál es el tema central de este pasaje, es el amor. El tema central de este pasaje es el amor, aunque solamente se mencione una vez y solamente el verbo se mencione una vez como tal. Nos está hablando de diferentes maneras en lo importante que es el amarnos como parte del cuerpo de Cristo. Si ustedes se acuerdan del tema de la semana pasada, del domingo pasado, hablamos, entre otras cosas, que somos un cuerpo que está formado de diferentes miembros y que somos miembros los unos de los otros.
que no nos pertenecemos ya solamente a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a nosotros. Bien, en este pasaje que sigue al que predicamos la semana pasada, del versículo 9 al versículo 21, nos va a explicar de una manera más detallada cómo debe de ser ese vivir como miembros de un cuerpo, cómo debe de ser eso, cómo se experimenta, cómo se vive el ser miembros los unos de los otros, y todo va a estar centrado en el amor. La primera característica que nos dice aquí de este amor es que debemos de amarnos en verdad, no de dientes para afuera, no de labios únicamente, sino que nos debemos de amar en verdad. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y amados hermanos, el amor se puede fingir de dos maneras diferentes. Pudiera haber dos situaciones en que el amor se finge. Una, cuando lo fingimos con toda la mala intención del mundo. Es decir, yo quiero que aquella persona crea que la amo, aunque en realidad no la amo, y fingimos amar, aunque a lo mejor probablemente no estemos sintiendo todo lo contrario. Digamos que esa sería la manera cruda de fingir el amor. Pero hay otra manera de fingir el amor que es más común y que es más fácil caer en ello. Cuando lo fingimos por costumbre o por compromiso. Vengo a la iglesia y yo sé que en la iglesia tengo que mostrar mi mejor cara. Sé que tengo que mostrar mi mejor sonrisa. Y entonces a lo mejor le sonrío a todo el mundo, le sonrío a los hermanos, saludo a todo el mundo, abrazo a todo el mundo, pero por dentro no estoy experimentando el amor. A lo mejor por dentro estoy experimentando cierto rechazo, estoy experimentando cierta indiferencia, cierto egoísmo, de lo cual no nos damos cuenta si nosotros no reflexionamos en ello. Cuando dice aquí la palabra de Dios, cuando Pablo le escribe a los romanos y les dice el amor sea sin fingimiento, déjenme decirles, no le está escribiendo a paganos. No le está escribiendo a los que adoraban todavía a Júpiter o a Diana o a alguno de los otros dioses del panteón greco-romano. No, le está escribiendo a creyentes en Jesucristo, le está escribiendo a la iglesia en Jesucristo. Y a ellos les dice que el amor sea sin fingimiento. Entonces, la primera de las características que debe de tener ese amor que la palabra de Dios nos pide, que experimentemos unos con otros, los miembros de unos con los otros, es sincero, es sin fingimiento. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta que nuestro amor está siendo un amor fingido? ¿Cómo podría yo darme cuenta que a lo mejor yo estoy fingiendo el amor? ¿Cómo le hago para darme cuenta si eso está ocurriendo dentro de mí? Hermanos, el Salmo 139, al final del Salmo, creo que son los versículos 23, 24, 24, 25, el autor de ese Salmo, que es David, dice, examíname, oh Dios, examina mi corazón y ve si hay en mí un camino de perversidad. Yo les diría, hermanos, deberíamos constantemente estar pidiendo a Dios, Señor, examina mi corazón. Muéstrame si hay camino de perversidad. Muéstrame si en mí hay un amor fingido. Si en mí hay un amor que no es sincero. Si no estoy amando verdaderamente a mis hermanos. Si realmente estoy sintiendo rechazo, indiferencia o alguna otra emoción de ese tipo, Señor, muéstramela. Permite que me dé cuenta de ella para que entonces yo pueda venir delante de ti, pedirte perdón y pedirte que tú sigas transformando mi corazón. ¿Alguien ha leído 1 Corintios capítulo 13? ¿Alguien identifica así? ¿De qué habla 1 Corintios 13? El amor, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 13, algunos le han llamado que es un canto al amor, pues el canto del amor. Fíjense que el pasaje que leímos hoy, Romanos 12, del 9 al 21, podríamos decir que es paralelo a 1 Corintios 13. Nos hace también una definición de lo que es el amor. Déjenme parafrasear un poquito 1 Corintios 13 y hacerlo con este pasaje de Romanos 12. Pudiéramos decir también,
El amor aborrece lo malo y sigue lo bueno. El amor ama a los hermanos y trata de superarlos en honra. El amor no es perezoso en lo que requiere diligencia, es ferviente en el espíritu, es gozoso en la esperanza, es sufrido en la tribulación, es constante en la oración. Esa es la definición que Romanos nos va dando de lo que es el amor sin fingimiento. Segunda característica que quiero mencionar de este amor del cual habla la palabra en este pasaje. El amor debe de ser algo que se pone en acción. El amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra con acciones. De los versículos 11 al 13 nos va a estar diciendo en qué consiste o cómo debe de manifestarse ese amor en acción, ese amor de hechos. Nos va a decir que no basta que el amor sea genuino, no basta que el amor no sea fingido, es necesario que se traduzca en acciones concretas. Me acompañan nuevamente a Romanos 12 y vamos a leer de los versículos 11 al 13 una vez más. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Ya lo tienen? Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ahí vamos encontrando una serie de características de este amor con el que tenemos que amarnos. Tenemos que ser diligentes cuando nos amamos, no perezosos. Yo sé que a veces da pereza amar a los demás. Y déjenme decirles cuánto da pereza. Cuando ese amor me tiene que llevar a hacer algo, cuando ese amor me tiene que llevar a lo mejor a caminar a donde no quiero caminar, o a ir a donde no quiero ir, o a hacer algo que no tengo muchas ganas de hacer, pero que ese amor me mueve a hacerlo. Dice que tenemos que ser diligentes y no perezosos. La pereza siempre es una debilidad de nuestra carne, y es una debilidad de nuestra carne porque la pereza a veces cae muy bien, a veces cae sabroso eso de quedarse acostado en la cama, o si tienes una hamaca, meterte en la manga, no hacer nada. Eso es algo que a nuestra carne le encanta. Y está bien, yo no digo que no está bien que descansemos, que tengamos momentos así, pero el amor nos lleva muchas veces a ser diligentes en algunas cosas en las que no podemos ser perezosos. Sigue diciendo que seamos fervientes en espíritu. Ese amor nos hace no solamente ir a buscar a Dios, sino a buscarlo de una manera fervorosa y a compartir ese fervor también con mis hermanos, ese gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Verdad que el mundo en el que vivimos no le gusta mucho esto de la tribulación? El mundo está más encaminado al placer, está más encaminado a la diversión. Y ya que nosotros vivimos en este mundo, muchas veces también nosotros nos inclinamos mucho más a eso. Y pensamos que la tribulación, el sufrimiento, es algo que no es para nosotros. Es más, y otro de los conceptos equivocados que a veces tenemos como cristianos evangélicos, el pensar que si alguien está sufriendo, es que está fallando en un pecado. Es que algo malo hizo y por eso algo ha de haber hecho y por eso le está ocurriendo eso. Si le aplicáramos ese criterio a personajes como Pablo, por ejemplo, o como Job, tendríamos que llegar a la conclusión de que eran de las peores personas. O Jeremías, ahora el viernes el hermano Carlos nos hablaba de Jeremías y cómo vivió Jeremías, que también le fue humanamente hablando, le fue bastante mal. Entonces, la tribulación tiene también un sentido en nuestra vida y debemos entender que en nuestra relación con nuestros hermanos que están pasando por sufrimiento, que están pasando por tribulación, debemos entender que no es por un pecado, no necesariamente por un pecado,
sino a lo mejor simplemente Dios está tratando con ellos algún aspecto que tiene que tratar el Señor, y nosotros tenemos que entenderlo de esa manera. Dice que seamos compartidos con los demás, que seamos hospitalarios. Y hospitalario quiere decir recibir bien a los demás, recibirlos bien, ya sea en nuestra casa, en nuestra iglesia o en el lugar donde los tengamos que recibir. Yo estoy seguro que todos hemos estado de visita en una casa donde nos hemos tenido que quedar a dormir, a lo mejor en la casa de un familiar, a lo mejor en la casa de un amigo, o a lo mejor en algún otro lugar. Cuando tú estás de visita con alguien, cuando vas a visitar a alguien, y hablo de una visita, pongamos de quedarse a dormir por lo menos una noche en la casa de alguien más, ¿cómo te gusta que te traten? ¿Cómo te gusta que te traten? Bien. Que te traten bien, ¿verdad? Sí. Si te invitaron a cenar, pues no importa que sean frijolitos con tortilla, bolillo, café negro, no importa, pero que esos frijolitos sean servidos con amabilidad, que sean servidos de una buena manera. Creo que también muchos hemos experimentado lo que se siente hablando de que te sirvan algo cuando casi que te azotan el plato o tú sientes que te lo dan de una mala manera. Estoy tocando nada más un aspecto muy simple de la hospitalidad. Bueno, así como nosotros queremos ser tratados cuando nosotros tenemos que visitar o tenemos la necesidad de quedarnos en algún otro lugar, pensemos en eso detalladamente cuando nosotros recibamos a alguien como visita y practiquemos ahí el amor en la forma de hospitalidad. La tercera característica a la que me quiero referir y que se refiere también este pasaje, el amor debe de representar humildad. El amor tiene que expresar también la humildad. El versículo 14 creo que hace eco de las palabras del Señor Jesucristo en otro pasaje que ahorita voy a mencionar. Pero el versículo 14 del pasaje que estamos leyendo hoy dice: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. La verdad es que Pablo no está enseñando nada nuevo aquí, no está dando una enseñanza nueva. Pablo está repitiendo casi la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, cuando el Señor Jesucristo dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo, parte del Sermón del Monte. Y es lo mismo que Pablo ahora en esta parte de Romanos está enseñando también. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿se te hace difícil amar a tus enemigos? ¿Se te hace difícil amar? A lo mejor aquí puede decir: yo no tengo enemigos, puede ser que alguien no tenga enemigos, pero puede ser que haya quienes sí nos consideran su enemigo, aunque nosotros no lo consideremos así. A lo mejor alguien aquí ha sufrido persecución, a lo mejor alguien aquí ha sufrido verdaderamente un mal de parte de otras personas. Y cuando llegamos a esta parte de la Escritura tenemos que pensar, bueno, a esas personas la Escritura me está diciendo que las amen, no nada más que no las odien, no nada más que los perdonen, no nada más que no les guarden rencor. No, la palabra de Dios va mucho más allá y nos dice que los amemos. El Señor Jesucristo va mucho más allá y dice: ámalos. Yo te preguntaba, ¿se te hace difícil amar a tus enemigos? Bueno, empieza con esto, bendícelos, bendícelos en tu corazón. ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa decir bien de alguien, ¿verdad? Hablar bien de alguien, desearle bien a alguien. Eso significa bendecir. Entonces, si se te hace muy difícil amar a tu enemigo,
comienza por bendecirlo en tu mente. Comienza por pensar en esa persona. Comienza por a lo mejor traerlo a tu memoria en este momento y bendícelo o bendícela. Y piensa, Dios quiere que le vaya bien. Dios quiera que todo le salga bien. Dios quiera que Dios tenga misericordia de él o que tenga misericordia de ella. Bendícelo en tu mente. Y luego sigue por hablar bien de esas personas. Hablar bien de ellos, de él, de ella o de ellos. Miren, no se trata de justificar al que actúa impíamente contra nosotros o contra los demás. No se trata de justificarlos, se trata simplemente de no maldecirlos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos predicando sobre la epístola de Judas? Judas nada más tiene un capítulo, en el capítulo único, el versículo 9, cuando nos habla por ahí de un pasaje a donde dice que cuando Satanás estaba disputando con un arcángel por el cuerpo de Moisés, y dice, no se atrevió a emitir ninguna maldición, no se atrevió aquel arcángel a decir nada malo contra el enemigo, sino solamente dijo que el Señor te reprenda. Únicamente, hasta ahí llegó. Bueno, a lo mejor nosotros tendríamos que pensar de esas personas que se consideran nuestros enemigos o que nos han hecho mal verdaderamente, simplemente decir, Señor, si tú quieres, tú repréndenos. Y tú sabrás cómo lo vas a hacer. Hermanos, amar con humildad también significa actuar con empatía y con solidaridad. La empatía y la solidaridad son componentes esenciales del amor en acción. Esa empatía y esa solidaridad se manifiestan en gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Fíjense que en la cultura hebrea había dos eventos comunitarios a los que casi nadie podía faltar: una boda y un funeral. Dentro de una comunidad hebrea, casi nadie faltaba ni a las bodas ni a los funerales. A lo mejor algunos de nosotros no somos muy fiesteros y no nos entusiasma mucho las fiestas, no sé, unos 15 años, una boda, un cumpleaños, alguna cosa así. Pero yo quisiera que te pusieras a reflexionar un momento a la luz de la palabra de Dios. Cuando alguien te invita, porque es su cumpleaños, porque de su boda, o por cualquier otra cosa que está festejando, un aniversario, esa persona, sobre todo si es un hermano en Cristo, se está gozando, está alegre. ¿Qué debería de hacer yo con respecto a él? Gozarme también, alegrarme también. Y a veces el aceptar una invitación, aunque no tengamos muchas ganas de ir a una comida, a una fiesta, donde alguien está celebrando algo, es una manera de sinceramente gozarme con el que está gozando. Pero me voy a referir ahora al otro extremo, cuando tenemos que llorar con los que lloran. Creo que la situación más característica de esto es cuando tenemos que ir a un funeral. Ni siquiera quiero preguntar si a alguien le gusta ir a un funeral, porque yo espero que a nadie le guste ir. Para mí, puede ser para mí en lo particular, es particularmente difícil ir a los funerales. Sobre todo cuando, obviamente, no es alguien de la familia, es alguien por familiar de algún conocido, de un amigo, incluso de un hermano de la iglesia. Y realmente ese momento de tener que ir a dar el pésame, que a veces no sabemos ni qué decir, qué tenemos que decir, puede ser pesado, puede ser desagradable, pero reflexiona también en eso. Es el momento para llorar con el que llora, es el momento para dolerte con el que se duele. El acompañar, el estar junto a alguien es una forma también de consolar. Es una forma también de acompañamiento que nosotros, dice la palabra de Dios, debemos de hacer. Siguiente característica del amor que nos es descrito aquí en Romanos, ya no sé si es la tercera o la cuarta, pero bueno, la que sigue. Ama a pesar de todo. Ama a pesar de lo que sea. El amor
vence incluso el sentido de justicia que nosotros a veces tenemos. Miren, el versículo 17 dice: no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Y uno puede pensar que pagar mal por mal es lo más justo, sería lo más equitativo, lo más retributivo, es decir, no le voy a hacer mal a alguien que me hizo bien. Finalmente, no voy a hacer mal a alguien que se lo merece porque me hizo mal. Bueno, la palabra de Dios dice aquí: no hagas eso. No es ese el tipo de amor que Dios manifiesta hacia nosotros. No es ese el tipo de amor que el Señor Jesucristo demostró hacia nosotros. Y dice aquí entonces: no pagues mal por mal. Ama a pesar de que te hayan hecho mal. Y paga con un bien si te es posible. Sigue diciendo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y versículo 19, siguiendo con esta idea de amar a pesar de todo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿No les parece que este es un versículo bastante raro? Donde, por cierto, está mencionando una parte del Antiguo Testamento, pero donde dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. A mí en alguna ocasión alguien me hizo el cuestionamiento, alguien no cristiano, y que de repente venga algún pasaje de la Biblia que llama así mucho la atención, y me decía: entonces, ¿qué Dios es vengativo? Entonces, ¿Dios es un Dios vengativo? Porque así lo dice la Escritura. El Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré. Y toda la pregunta que surge ahí inmediatamente: entonces, ¿Dios es un Dios vengativo? ¿Ustedes qué dicen, hermano? ¿Dios es un Dios vengativo? ¿Dios es un Dios que toma venganza? Ok, yo les diría: depende. Depende de qué entendemos por venganza. Porque yo sé que todos inmediatamente pensamos en la venganza desde nuestra perspectiva humana. Es decir, vengarme es desquitarme. Me hizo algo y ahora, si le puedo hacer algo peor, mejor, ¿verdad? Ese es nuestro concepto humano de venganza. Sin embargo, cuando la Escritura dice ahí en Deuteronomio: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, de lo que Dios está hablando es de retribuir de alguna manera al que ha actuado mal. A ver, para que se pueda retribuir a alguien que ha obrado mal, que ha actuado mal, es decir, para que alguien tome venganza de otra persona, se necesita un juicio, se necesita juzgar, se necesita hacer un juicio equitativo. Y resulta que nosotros somos muy malos jueces. Nosotros, como humanidad caída que somos pésimos jueces. No tenemos el equilibrio, no tenemos la sabiduría, no tenemos el amor para juzgar adecuadamente. ¿Quién es el único que puede juzgar correcta y perfectamente bien? Dios, únicamente. Por lo tanto, Dios sí puede juzgar y sí puede retribuir a aquel al que tenga que retribuirle el mal. Por lo tanto, Dios puede decir correctamente: mía es la venganza, yo pagaré. Yo soy el que voy a dar la retribución. No es algo que te toque a ti, no te corresponde a ti retribuir al que ha obrado mal, al que ha actuado mal. A nosotros en lo individual no nos corresponde hacer eso. Sigue diciendo la Escritura en este pasaje que estamos leyendo. Así que, es el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y hoy en la mañana mencionábamos, en la clase de la Escuela de Formación Cristiana, mencionábamos este versículo, porque estábamos hablando precisamente algo de la importancia de enseñar la Biblia correctamente, de enseñar correctamente lo que dice la Escritura.
Y yo les ponía a los hermanos en la clase el ejemplo de este versículo, precisamente, a donde dice, bueno, la primera parte la entendemos bien, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer. Si tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Dale de beber. Eso se entiende como la parte de amar a nuestros enemigos, de bendecir a nuestros enemigos, de no aborrecerlos. Lo que no entendemos muy bien es la última parte del versículo, cuando dice, porque de esta manera ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esa es una expresión muy, muy cultural de la época en la cual vivía Pablo y en la época en la cual estaba escribiendo, pero que ahorita para nosotros no tiene mucho sentido. ¿Qué es un ascua de fuego? Bueno, un ascua puede ser carbón encendido, puede ser un leño encendido, algo que está encendido y que tiene fuego. Y cuando nos dice ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, yo al menos la primera vez que lo leí, yo me imaginé de ponerle carbones encendidos a alguien en la cabeza, no es muy amoroso que digamos eso, viene hablando del amor y viene hablando de amar a mis enemigos, no es muy amoroso, se le va a incendiar el pelo y se le va a quemar la cabeza. Resulta que en algunas partes del cercano oriente, de esa parte de Palestina y todo lo demás, una manifestación de duelo y una manifestación de arrepentimiento era el cargar algún recipiente, cargarlo en la cabeza con lo que son los rescoldos, lo que queda de una fogata, que muchas veces son cosas que están encendidas todavía. Y entonces una manifestación de duelo, de arrepentimiento, de sentirse arrepentido o avergonzado de lo que habías hecho, así como eso de vestirse de silicio o cubrirse de cenizas. ¿Se acuerdan de esa expresión muy del Antiguo Testamento? Como una expresión visible de que estoy arrepentido, de lo que hice, de que estoy mostrando arrepentimiento hacia Dios. Era el vestirse de silicio o el cubrirse de ceniza. Bueno, poner ascuas encendidas o ascuas de pedazos de carbón o pedazos de leños encendidos en un recipiente y ponerlo encima de la cabeza, en algunas culturas, en el norte de Egipto sobre todo y en parte de Palestina, era una manifestación de duelo, era una manifestación de arrepentimiento o de vergüenza que la gente hacía públicamente para demostrar así su arrepentimiento. Entonces, es esa idea la que toma el apóstol Pablo, solamente para tratar de aclarar por qué esto, es esa idea cultural la que toma, y a quienes él les estaba escribiendo en ese tiempo lo entendían perfectamente bien. Ellos sí lo entendían. Ok, de esa manera mi enemigo, lo más probable es que deje de ser mi enemigo. Se va a arrepentir en el buen sentido de la palabra, no como amenaza, sino va a experimentar esa vergüenza, ese arrepentimiento, ese duelo de lo que me ha hecho. En otras palabras, es una forma de decir, de una manera muy cultural para su tiempo, haz de tu enemigo un amigo. Convierte a tu enemigo en un amigo. Porque si tiene hambre y tú le das de comer, difícilmente va a seguir siendo tu enemigo. Si tiene sed y tú le das de beber, difícilmente va a seguir siendo tu enemigo. Y de esa manera va a pasar de ser tu enemigo a ser tu amigo. Se va a sentir avergonzado, se va a sentir arrepentido a lo mejor de haber vivido como tu enemigo, de haberte hecho el daño que te ha hecho. Y ese es el significado de ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Le vas a dar la oportunidad de arrepentirse, le vas a dar la oportunidad de dejar de ser tu enemigo. Entonces, bueno, cuando leamos esta parte, yo no me acuerdo si hay alguna otra parte de la escritura donde se usa esa expresión, me parece que no, creo que es la única, pero que a veces no la entendemos bien. Nos está diciendo básicamente, actúa bien con tu enemigo para que deje de ser tu enemigo, para que sienta arrepentimiento, para que exprese arrepentimiento de ser tu enemigo.
Y termina con el versículo con el que yo comencé. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, hermana, si nosotros logramos amar de esa manera, si nosotros podemos amar de esa forma, y miren, hermanos, de veras, lo menos que yo quisiera cuando predico la palabra de Dios es moralizar. Es decir, solamente dar consejos así sueltos, de así como sean buenas personas, no se porten mal, sean buenos. No es esa la intención de la palabra de Dios, no es esa la intención de la Escritura. Creo que la intención de la Escritura, como siempre, es sacudirnos un poco, es sacudirnos a lo mejor del letargo espiritual en el que estamos viviendo y ponernos a pensar, a ver, yo estoy viviendo de esa manera. Yo soy cristiano y por lo tanto vivo en Cristo y Cristo vive en mí. La manera en la que estoy viviendo, el estilo de vida que estoy teniendo con mi familia, con mis vecinos, con mis hermanos de la iglesia, con los compañeros de la escuela, con los compañeros de trabajo, refleja esto que dice la palabra. Si tu estilo de vida en todos estos lugares, de lunes a sábado, cuando no vienes aquí a la iglesia, refleja esto, yo diría, hermano, gloria a Dios, porque estás viviendo la vida cristiana, porque estás viviendo de Cristo. Pero si encuentras a lo mejor partes en las que dices, no, yo no reflejo eso, es el momento para decirle al Señor, Señor, que examina mi corazón. Permíteme ver si hay en él camino de perversidad. Y Señor, si yo no estoy viviendo de esta manera, si yo no estoy amando de esta manera, y lo estoy haciendo sin fingimiento, y lo estoy haciendo sinceramente, si no estoy viviendo así, Señor, transforma mi corazón. Que tu Espíritu Santo transforme mi corazón, transforme mi vida, transforme mi carácter. Hermanos, todo esto que acabamos de leer y en lo que estamos meditando, habla de un carácter. Más que hablar de una lista de cosas buenas que tenemos que hacer y una lista de cosas malas que no tenemos que hacer, habla de un carácter, habla de un estilo de vida. Es el carácter de Cristo, es el estilo de vida del Señor Jesucristo. A quien sí encontramos reflejando todo esto en su vida es al Señor Jesucristo. Pero si yo soy un cristiano, entonces soy un imitador de Cristo. Y Él vive en mí. Y entonces yo debo de poner todo mi empeño, debo de poner todo mi fervor, usando una palabra que usa este pasaje, para que yo refleje todo esto en mi vida diaria. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para que este sea nuestro estilo de vida, para que este sea nuestro carácter, para que esto sea lo que hagamos, no solamente ahorita que salgamos del templo. Yo me quiero ir un poquitito nada más adelante, en unas 12 horas, no menos de 12 horas, no sé, en muy pocas horas más, no, perdón, más de, quise decir menos de 24 horas. En menos de 24 horas, muchos de ustedes van a estar en su trabajo, otros van a estar en la escuela, otros estarán en su casa haciendo alguna otra cosa. Dios quiere, y esta es mi oración, que mañana lunes, cuando te vayas a la escuela, cuando te vayas al trabajo, cuando te vayas a hacer lo que vayas a hacer, esta palabra vaya grabada en tu corazón. Y esta palabra, el Señor ponga en ti el deseo vivo de ponerla en práctica, de amar de esta manera. Oremos, hermanos. Amado Dios, bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que nos has dado a cada uno de nosotros el día de hoy, Señor, comenzando por mí. Gracias, Dios, porque sabemos que esta palabra tuya es verdad, es espíritu y es verdad. Sabemos, Señor, que tu palabra no habla solamente de cosas bonitas o de ideas bonitas o de anhelos que deberíamos de tener para ser buenas personas. Va mucho más allá. Tú lo que quieres, Señor, y lo que entendemos que tu palabra nos enseña, es que tú quieres impregnar en nosotros, imprimir en nosotros el carácter de Jesucristo. Señor, no lo tenemos. Reconocemos delante de ti, no amamos
de esta manera, como dice tu palabra. No estamos viviendo todos los días de esta manera, como dice tu palabra. Así que, Señor, tenemos que venir hoy delante de ti, humillarnos delante de ti, pedirte perdón y pedirte como lo hiciera tu hijo David en algún momento, decirte: examina, oh Dios, mi corazón, muéstrame si hay en él camino de perversidad. Señor, no permitas que esa forma de vivir que a ti no te agrada para nosotros sea lo normal en nuestra vida. No permitas que nos justifiquemos, no permitas que nos excusemos, Señor. Señor, muéstranos lo que hay verdaderamente en nuestro corazón y, por favor, sigue trabajando en nosotros, sigue actuando en nosotros, sigue transformando nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra vida. Lo necesitamos, lo anhelamos. Oramos a ti y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.